Este es- este es- Muy bien, familia, ahora sí vamos a comenzar. Para allá, mi Kets. Mi Kets. Muy bien. Pues, para allá, mi Kets. Llegamos a una porción de donde el pueblo ok, ya. Ahora sí, mi Kets. Esta porción habla acerca del encuentro de los hermanos, ¿no? Y algo que podemos aprender en esta porción es, ¿vieron cuántos sueños habían en esta porción o no? O en sí, en todos los sueños que ha ido desde que José empezó a soñar. En el campamento anterior conocimos a José como José el soñador. Pero realmente José nada más tuvo dos sueños, ¿sí? Los demás sueños fueron de otras personas. ¿Saben cuántos sueños hubo en total? Dos de él y cuatro, 15, seis. Seis sueños, ¿sí? Los del el copero, el panadero, son dos de José, copero, el panadero y dos de Faraón, ¿sí? Muy bien. Entonces, este mes, esta porción siempre cae en el mes de Kislev. Mes de Kislev se conoce como el mes de los milagros, de las cosas que suceden milagrosamente. Y yo creo que si ponemos atención en la porción y ponemos atención en la personalidad de José, José era una persona sabia, entendida, ¿sí o no? Sí, un hombre con mucha sabiduría, ¿sí? Y hoy en día un hombre con mucha sabiduría puede ser dos cosas, puede llevar a vida o puede llevar a muerte. De hecho, las personas que los asesinos en serie más destacables son hombres de mucha sabiduría. Y ellos ponen detalles, hacen como acertijos. No sé si lo han visto cuando investigan a cada uno de los asesinos en serie, que ellos dejan acertijos. O sea, su sabiduría es tanta que ellos van dejando pistas de lo que están haciendo. Si logras entender su mente, cómo piensan, tú vas a entender qué es lo que sigue que va a hacer. Es un patrón, pero ellos no hacen nada. Para ellos no existe como que el azar, no existe como la suerte. Todo tiene un orden. Y son tan inteligentes, pero son tan mediáticos que todo lo que van a hacer, así creo que lo publican o lo dicen, de una forma oculta, pero siempre lo ponen. Pero hay sabiduría en eso. Entonces, uno puede saber que las personas con gran sabiduría pueden ser personas que te llevan a vida o que te llevan a muerte. José hizo lo mismo. Y ahorita lo vamos a ver. Un hombre de gran sabiduría y dejó esos patrones o esos mensajes ocultos. Y si ponemos atención, dices, wow, ¿cómo no lo vi? Amén. Vamos a la oración. Baruch et Adonai Mevorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Muy bien. Vamos a empezar con la porción. Y empieza Bereshit 41, 1 y 2. Y habla. Y se aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Y le pareció que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y pasían en el prado. Para empezar, simplemente al ver siete, no vamos a leer todos los sueños de Faraón, pero sabemos que lo primero fueron las vacas y luego vienen unas vacas delgadas que se comían a las vacas gordas, a las vacas de buen ver, de buen aspecto, y las devoraban. Y ambas vacas salían del río. Entonces, ¿qué representa para empezar primero el 7? Para un antiguo egipcio, para un faraón, ¿qué representa el 7?
¿Qué representa el río Nilo? ¿Por qué Faraón simplemente tener ese sueño? ¿Por qué estuvo tan eh, inquieto y quería saber la revelación de ese sueño? Porque él sabía que había algo ahí. Y habló con todos los magos, hechiceros y lo que había en Egipto, y nadie podía decirle nada. Interesante que Faraón estaba muy intrigado. Estaba buscando esa palabra, por fin la encontré. Intrigado de qué significaban esos sueños. ¿Sí? Entonces, el 7, ¿qué representa? El río Nilo, ¿qué representa para Egipto? ¿O qué representa para el reinado de Faraón? El río Nilo, definitivamente de ahí se sostiene todo. Es el único río que tiene Egipto. Es un río muy largo, creo que atraviesa como 10 países. Es un río bastante largo. Pero, ¿qué representa el agua para una nación? Todo. Representaba para Egipto todo. Realmente representaba comercio, representaba obviamente agricultura, representaba tu ganadería. Mientras tienes agua, puedes hacer una civilización. Quita el agua y se va la civilización. ¿Sí? Entonces el Nilo representaba la vida, la vida. El agua representa la vida. Para nosotros es la vida también. Lo que Hashem envía del cielo representa vida. Hashamaim, las aguas del cielo, el agua del cielo, representa vida para nosotros. ¿Sí? ¿De dónde venía el maná? Del cielo. Y eso permaneció con vida. La nube, la Torá, todo desciende del cielo para vida. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con las aguas del cielo. Pero las aguas en la tierra representan la vida para las naciones. ¿Sí? Entonces vamos a ver que el Nilo incluso era un dios para Egipto, porque de él nacía la vida. ¿Por qué arrojaron a al pueblo de Israel, los niños que nacían? ¿Por qué los arrojaban al Nilo? ¿Cuál era ¿Por qué arrojar a los niños? ¿Por qué arrojar cuando nació Moshe? ¿Por qué los arrojaban? ¿Y por qué nadie decía nada? Eso es malo, eso es incorrecto, arrojar a un niño al río Nilo, eso es algo como que pues obviamente no se va a salvar, pero el pensamiento de ellos era, el Dios del río Nilo era perdonado. O sea, pasaba por el Nilo y si sobrevivía, obviamente muchos no lo hicieron, si sobrevivía, el Dios Nilo lo había perdonado. ¿Por qué no le hicieron nada a Moshe? Una vez que llegó a los brazos de la hija de Faraón, ¿por qué no pudieron hacerle nada? Aún sabiendo que era hija de los hebreos. Porque el mismo decreto que el Faraón dijo no es revocable ni por él mismo. Una vez que él lo sella, que él lo dice, no es revocable. Ni él mismo puede cambiar eso. Entonces lo que él había dicho, si el niño pasa el Nilo, el Dios Nilo lo ha perdonado y ese niño tiene que vivir. Y por eso ese niño tuvo que vivir en Egipto y le tuvieron que dar todo lo mejor de Egipto para él. Porque una deidad superior lo había perdonado. ¿Sí? Entonces, de ahí salían esas vacas, que representa el 7 también. 7 representa una perfección, algo que está completo. Dentro de la cultura que estamos viendo del hebreo, el 7 representa la perfección. El 6 es algo imperfecto y el 7 es algo perfecto. ¿Sí? 7 es la armonía perfecta del mundo. Todo se mueve en base a 7. Tenemos 7 días de la semana. ¿Qué más tenemos con 7? 7 colores del arco iris. En la música son 7 notas musicales. Y con eso tienes la armonía perfecta.
¿Qué más hay de 7? Los espíritus de Hashem, que vamos a ver al ratito en Isaías. Y eso de los espíritus de Hashem, o el 6 espíritus y uno es el temor a Hashem, es algo que te lleva en aliyah, en poder encender tu menorá. Tenemos 7 portales en nuestro rostro. 7 formas de que podemos, nuestra alma, conocer el mundo. Los oídos, los ojos, los fosas nasales y una boca. Entonces, es algo que Hashem estableció desde un principio y eso es perfecto. ¿Sí? Pero en el antiguo Egipto también representaba era un símbolo de vida eterna. El que veía vacas saliendo del Nilo, el dios Nilo le estaba mandando una señal a Faraón de vida eterna. Pero el que envía otras 7 que destruyen, eso tomó algo en la vida de Faraón, algo que no le gustaba, algo que le inquietaba. Porque el mismo 7, que es perfecto, el mismo 7 se autodestruye. El 7 es un número muy, muy específico, no tiene múltiplos ni divisores. No puedes multiplicar 3 por 2, te da 7. O sea, no hay dos números que puedan multiplicar, te den 7 más que el 7 y el 1. No lo puedes dividir por ningún otro número más que el 7 y el 1. ¿Sí? Y une, en la antigüedad se creía que este número une lo espiritual con la materia. El número 3 representa lo espiritual y el número 4 representa la materia. En la antigüedad, ¿cuántos elementos se creía que existían? Aire, agua, tierra y fuego. 4 elementos. Eso representaba en la antigüedad los 4 elementos. ¿Sí? Eso representaba el mundo. Eso es lo que había en el mundo. ¿Sí? Y lo espiritual, ¿cómo se maneja lo espiritual? Un espíritu, cuerpo y alma, representa como un ser espiritual, si lo queremos ver así, pero representa el espíritu, el alma, y representa a alguien que da vida a esa alma. Alguien que puede levantar vida en ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, eso no es nada nuevo, digo, en la misma creación de Hashem, Hashem que hizo primero, representó todo lo material. Separar la luz de las tinieblas, separar las aguas, separar la tierra y sol, luna y estrellas para dar orden a todo, a toda la materia. Aquí había vida o todavía no creaba vida. Vida tiene que ver con nefesh, con algo que respire. Aquí creó Hashem toda la base de la materia, todo lo que existía. Y acá, en el área espiritual, el área que respira. Primero los aves, al ser humano, y esto representa algo, un nivel superior de espiritualidad. Muchas veces vamos creciendo. Cuando no estás dentro de la Torah, cuando un hombre vive sin Torah, es comparado a una bestia. ¿Sí? ¿Qué es lo que es una bestia? Una bestia nada más come, se reproduce y duerme. No le importa nada. No le importa nada de amor al prójimo, nada de lo demás, simplemente su yo. Si estás preocupado nada más por tu yo, eso es lo que hace una bestia. Ese es un nivel básico de vida. Hay vida, sí. Después Hashem crea al hombre. El hombre tiene una conciencia. ¿Qué es esa conciencia? Esa conciencia es preocuparse por los demás, tener amor por el prójimo, saber qué hay en tu entorno, qué hay con tu prójimo. Y el último nivel es el templo, que tiene que ver con tu creador, un nivel de espiritualidad con una conexión a Hashem. ¿Sí? Así funciona la Torah. La Torah vemos 10 mandamientos, ¿no? Del 10 al 5, ¿con qué tienen que ver? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Vamos para arriba. Tenemos 10 mandamientos, ¿con qué tienen que ver el 10, el 9, el 8, el 7, el 6 y el 5? Tu relación con las personas, ¿sí? Tu relación con las personas.
Estamos en un estado de que como bestias y no tenemos Torah, pero cuando recibimos la Torah, primero Hashem te enseña para que vayas viendo tu relación con las personas. La meta es llegar al uno. Y luego hay una conexión del número 5 sigue el 4. El 4 tiene que ver con un día en específico. Shabbat. Entonces, cuando tú tienes una conexión con las personas que están en Shabbat, te vas acercando a tu Creador. ¿Sí? Puede ser bueno con las personas del mundo. No estoy diciendo que si no guardas Shabbat vas a odiar. Tienes que ser bueno con todas las personas, pero vas viendo que tu núcleo se va cerrando cuando estás en Shabbat y estás con un grupo de personas y compartes y puedes compartir, puedes dar lo mejor de ti. Vas acercándote a Hashem. ¿Sí? Y luego los otros tres mandamientos, ¿con qué tienen que ver? Con el Eterno, con Hashem, ¿verdad? El cuarto es un templo, es un lugar donde se reúne el pueblo. Hashem creó todo y descansó. ¿Por qué descansó? Obviamente para enseñarlo. Si se santificó este día, lo apartó, lo hizo diferente a los demás. Lo hizo un día para que todos podamos estar reunidos. Que dejemos el aspecto material de la vida, que dejemos a un lado nuestro carne que desea. A veces la carne tiende a cosas, déjalo a un lado y descansa en lo espiritual. Descansa delante de mi presencia. ¿Sí? Muy bien. Esto lo vamos a ver ahorita, pero esto tiene que ver con cómo la gente conoce a Hashem o a Adonai y no es lo mismo el temor a Adonai. No es lo mismo conocer. Mucha gente dice, sí, Dios existe. Ok. Ese es el nivel más básico que tienes. Y esto viene en Isaías 11:2. Son los 7 espíritus que viene ahí. Pero el nivel más básico es Adonai. Pero llegar al temor de Adonai. Ese es el goal o la meta, llegar al temor de Hashem. ¿Sí? Hay que pasar por un proceso. La semana pasada lo veíamos, que era la vida de José delante de Faraón, que le mostró la sabiduría y la inteligencia, busca un hombre sabio y entendido, y ese consejo le pareció bien a Faraón y lo puso en un lugar de poder. ¿Sí? Y luego desarrolló todo el conocimiento, todo el dad que él tenía y demostró a quién servía. De hecho, Faraón reconoció también que había un Dios que tenía a José, que era diferente a los dioses de Egipto. Aunque entonces, aquí hay un héroe desconocido, un copero, ¿sí? Dice entonces, ya después de que vio todo el sueño, vimos que el faraón andaba buscando inquieto, buscando dónde encontrar la respuesta a los sueños que había tenido. Entonces dice el jefe de los coperos, habló a Faraón diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando un faraón se enojó contra un de sus siervos, nos echó a prisión en la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Entonces, ahí fue donde recordó el copero. ¿Cuánto tiempo había pasado de eso? 2 años. 2 años. Y se acordó de que alguien había interpretado los sueños. Entonces, dice, ahí estaba con nosotros un joven hebreo. Este es el mismo, ¿no? No. Con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos y nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y él aconteció como él nos lo interpretó, así fue y fue restablecido en mi puesto y al otro fue colgado. Entonces, si vemos la vida de José, primero vendido, dice, oh, qué mal. Y luego vendido a Egipto, oh, bueno, qué mal. Y luego es acusado injustamente por la esposa de Potifar, dice, bueno, qué mal. Y luego estando ahí en condenación, ahí hay una conexión donde se puede reunir con quién, con alguien
muy cercano a Faraón, un copero y un panadero. Ese era el lugar donde se podía reunir, no en la casa de Potifar, sino en una condenación. Y estando en la misma condena, interpretó los sueños. Y eso pudo llegar a oídos de Faraón. Y muchas veces vemos cuando nos pasa algo malo, y algo malo, y algo malo, y algo malo. No, bueno, qué mala suerte, ¿va? Y dices, ¿y por qué? Si no lo hice, no lo estoy haciendo mal. Pero si pudiéramos entender que a veces Hashem está trabajando en algo con nosotros, y cuando podamos ver eso, vamos a poder entender. Ahora, aquí vimos ahorita, me dijeron, 2 años pasaron. Cuando José le dijo al copero, háblale de mí a Faraón. Y pasaron 2 años. No fue rápido, tuvo que esperar todavía. En espera, José, a que el copero, perdón, hablara. El panadero ya no iba a hablar. Ok, entonces, de la prisión a gobernante, entonces de aquí salió, lo envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Por qué cambió sus vestidos? ¿Qué veíamos de la semana pasada de la vestimenta? Estatus, autoridad. Hoy en día, cuando una persona va a la cárcel, usa su misma ropa, puede ser nueva creación, pero normalmente tú traes una vestimenta según el lugar donde debes de estar, ¿verdad? Hoy en día, si tú vas a la cárcel, no te ponen la ropa de ahí, usa la ropa de ahí, la vestimenta de ahí. No es nada nuevo. En la antigüedad también funcionaba igual. Tu ropa era la de la cárcel y eso te identificaba qué tipo de persona eras. Si estabas en una condena, si huías de ahí, tu ropa te delataba. Depende del color, ¿sí? Entonces, él tuvo que esperar un tiempo. Una vez que sale de ahí, le cambian las vestiduras. Es un cambio de estatus. Tiene que estar delante de Faraón y para estar delante de Faraón, bañado, afeitado, rasurado, bien vestido, porque funciona igual que hoy en día. No puedes ir a estar delante de la presencia de un presidente vestido como uno. Digo, si te lo encuentras en la calle, obviamente no, pero si vas a visitarlo a un lugar donde desde él gobierna, tienes que ir bien vestido. ¿Sí? Entonces la misma vestimenta nos da orden de quién somos, a dónde vamos. ¿Sí? Cuando se baña el hijo, le dice, ¿dónde vas? ¿Verdad? Nunca te bañas, y no te bañas estar. Entonces, estas son las partes, perdón, donde vemos a José dándole el consejo a Faraón, cuando él primero le dice, esta interpretación yo no te la doy, sino Elohim, mi Elohim es el que va a dar la interpretación. Bereshit 41:6. Sabiduría e inteligencia, esto lo puedes encontrar en este versículo 39, cuando le da el consejo a Faraón. Encuentra una persona sabia y entendida, Binah y Jokmah, van a tener Binah y Jokmah. Entonces, le da el consejo le parece bien a Faraón y dice, ¿dónde voy a encontrar un hombre sabio y entendido como un hombre con la Binah y con la Jokmah? Y lo cambia a segundo al mando de Faraón. ¿Y qué es lo que hace con la vestidura de José? Le da a los mejores, le vuelve a cambiar la vestidura. Una cosa es la vestidura que José tenía para estar delante de Faraón, pero luego le dio vestidos de lino finísimo. Le cambió de nuevo la vestidura. Otra vez, la misma vestidura, lo que traes puesto te dice quién es. ¿Sí? Entonces, este es el proceso que pasó José. El primero, y podemos verlo para compararlo con esto, que no es lo mismo conocer a Hashem y el temor a Hashem. Es todo un proceso, no es como que, yo temo a Dios. En serio. Y de hecho, sí, esa es una de las palabras que dijo en esta porción.
lo dijo el siervo de José. Cuando, creo que en el capítulo, cuando encuentra la copa de Lucas 43, 44, no recuerdo, encuentran la copa y que se pusieron un poquito nerviosos, este, y que le dijo, no, que si, voy a parafrasear más o menos, si es encontrar la copa, que muera el que la encuentra, y todos quedamos como siervos, y el siervo le dice, yo temo a Dios, temo a Elohim. No estaba hablando con José, estaba hablando con el siervo de José. El siervo de José también tiene temor de Elohim. Todo lo que estaba en casa de José había un temor, un reconocimiento de quién era el Dios de José. Y ahora, el Dios de José no estaba en casa, el Dios de José estaba en Egipto, en un lugar de oscuridad, en un lugar de idolatría, en un mundo a lo mejor tal y como vivimos hoy en día, mucha idolatría. Pero ¿cómo te mantienes firme? De hecho, si se fijan en las porciones, no es mencionado el nombre de Hashem. No se menciona. Yud-Hei Vav-Hei no se menciona. En estas porciones que están en Egipto no se menciona. Se menciona hasta que llega Moshe. Pero Yud-Hei Vav-Hei, que hemos visto que todo el tiempo se estaba como mencionando en las porciones, aquí no se menciona. Queda como algo, dices, ¿por qué? No se menciona el nombre de Hashem, pero si hay alguien que levanta el nombre de Hashem, si hay alguien que hace luz, es una diferencia en ese mundo, va a levantar el nombre de Hashem. La vida de José levantó el nombre de Hashem. Ser el número uno como siervo con la casa de Potifar, ser el número uno o el mejor en la condena, en la cárcel, y subir delante de Faraón y mostrar quién era. E incluso que Faraón reconociera a qué Dios servía. ¿Qué debemos de aprender de José? ¿Hacemos lo mismo? ¿Representamos a Hashem en todo momento? ¿O nos empieza a ir mal y empezamos a... no, hoy no me levanto. Hoy me voy a dormir más tiempo. O apenas se complican tantito las cosas y botas todo. José era el amado de su padre. Ahí comenzó la vida de José. Era el más amado y lo puso como al mando de sus hermanos. La pura vestimenta te das cuenta que él tenía el honor o él era el más alto mando de sus hermanos. Pero era odiado por sus hermanos. Fue vendido como siervo. Y luego como siervo fue tentado. Y luego como siervo fue culpado injustamente y cayó en cárcel. Con Faraón fue cuando cambió las vestiduras para estar frente a Faraón. Y luego Faraón le cambia de nuevo del estatus a gobernador. De amado de su padre a ser gobernador de la tierra, hay un proceso. Hay una caída. Hay una caída y tienes que volver a subir. ¿Y qué subió a José? Sus conexiones, sus acciones, las acciones de José. Lo que Hashem ponía en él. Ahora, ¿cómo puedes interpretar sueños? ¿Dónde lo busco? Interpretar sueños. Lo primero que hacía José era, no soy yo. Es de, yo soy un instrumento en manos de Hashem para interpretar esto. El que da la respuesta es él. Con Daniel pasa igual. Daniel es igual. Él no es. Yo soy un canal de lo que Hashem quiere hacer. Entonces, si en nuestra vida nos ponemos como un instrumento para que Hashem haga la labor que Él necesita, vamos a representar su nombre. Y a veces es difícil, a veces no queremos, a veces no nos gusta, pero hazlo. Entonces, vamos a ver los sueños
de José. Los primeros dos sueños fueron que soñó los manojos, las gavillas y el sol, luna y estrellas. Cuando estaba José, vamos a ver la jerarquía de José. José estaba delante de sus hermanos. ¿Quién era mayor, José o sus hermanos ahí? De edad eran sus hermanos. Pero ¿quién tenía un mayor estatus? José. Entonces mucha gente dice, sentimos que José está en este sueño diciendo, miren, yo soy mayor que ustedes. Mi gavilla está firme y la de ustedes se dobla. El sol, luna y estrellas giran alrededor mío. Las estrellas son alrededor mío, ustedes son las estrellas. ¿Sí? Se toma como que, ok, José está haciendo algo. Pero realmente José no lo estaba haciendo así. José entendió los sueños. En ese momento, ¿no? En ese momento no entendió José por qué había soñado. Simplemente les contó el sueño. Miren, soñé esto. Pero él no entendió el sueño hasta que sus hermanos llegaron a Egipto a pedir comida y se postraron. Allí entendió el sueño José que había tenido. Este es un sueño de autoridad, obviamente. Obviamente José está haciendo, la vestimenta que él traía era de autoridad, era el hombre de mayor rango. La vestimenta que Jacob le puso era de mayor rango. Se entendía que él tenía autoridad sobre sus hermanos. Se enojaron por eso, pero José no entendió por qué. Porque en ese sueño los hermanos postran delante de la gavilla de él. Y los hermanos no se estaban postrando delante de José. Jamás habíamos visto que, incluso cuando siempre que venía, oye, en este hombre. O sea, era molesto para los hermanos. Menos se iban a postrar. José no entendía el sueño. Los hermanos entendieron como que era un ataque directo hacia ellos. O sea, ¿y qué? ¿Nos vamos a doblar delante de ti o qué? José no entendió el sueño. Porque no funcionaba así. ¿Sí? Ahora, para que pasara este tiempo, cuando está la narrativa de José, tiene 17 años. Acordémonos que pasaron 22 años para que se postraran delante de él. ¿Sí? Entonces, pero aquí estamos viendo que ese sueño que tuvo José ya se le está dando autoridad. Uno, los manojos, ¿dónde crecen? La tierra. Sol, luna y estrellas. Tiene que ver con el universo. Entonces, se le está dando autoridad sobre la tierra y sobre todo lo que había. ¿Sí? Los segundos sueños. Estos sueños tienen que ver con vida y con muerte. Tomar decisión. ¿Sí? ¿Qué jerarquía tenía José delante del copero y delante del panadero? ¿José era mayor que ellos? Estaban en la cárcel. Se le dio el cargo de ahí. Pero ¿qué cargo tenía el copero y el panadero? Estaban cerca de Faraón. Entonces, de todos los que estaban ahí, ¿quién estaba más cerca de Faraón? Ellos. José estaba en un nivel inferior. Pero aquí vamos a entender que hay vida y hay muerte. En una condena tenemos vida, tenemos muerte. ¿Cómo? ¿Quién es el que va a decidir si vives o mueres? José lo decidió. En este caso fue Faraón. ¿Sí? Estamos hablando de Egipto. En este caso fue Faraón, que era el rey de la tierra. ¿Sí? Faraón fue el que decidió quién vive y quién muere. José solamente le dio la interpretación del sueño de lo que iba a suceder con ellos. Y así es la Torá. La Torá te dice que hay vida y hay muerte. Tú decides qué haces. Tú decides qué sigues. Tú decides a dónde vas. Te pone una decisión. Todos estamos en la misma condenación. Todos estamos en la misma condena.
Aquí es la decisión. ¿Qué quieres hacer? Y los últimos dos sueños tienen que ver con preparación. José interpreta el sueño de Faraón y vamos a ver otra vez la jerarquía. ¿Quién tiene mayor jerarquía? ¿José o Faraón? Faraón. Faraón. Entonces, si entendemos los sueños, Hashem desde un principio nos eligió. Dice eh, Ezequiel o Jeremías, no recuerdo, que dice que nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Él nos conoce desde antes. Él sabe qué somos. Así como este sueño, ya nos eligió para algo. Tenemos que pasar el proceso que queremos hacer. ¿Queremos la vida o muerte? Podemos elegir nosotros. Elige el camino. Aquí está la Torá, elige tú. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Uno va a vida, otro va a muerte. Y es la misma Torá. ¿Sí? Y luego el tiempo de preparación. El tiempo de preparación que tienes que tener para las dificultades que puedan haber. Y hasta que pase ese tiempo de preparación ya puede estar delante de la presencia de Hashem. Entonces, estamos listos para dar un consejo a quien pida ayuda, para decir a dónde vamos, vida, muerte. Estamos listos cómo prepararte para la vida, cómo prepararte en abundancia, cómo prepararte cuando no hay. De acuerdo a la Torah. Todos los consejos que dio José a Faraón fueron de acuerdo a la Torah. José, Joseph, siempre tiene que ver, como siempre lo leemos en la temporada de Hanukkah. Siempre cae Hanukkah. Y vamos a entender qué era Joseph en el exilio. ¿Por qué celebramos Hanukkah para empezar? Unos dicen que el milagro del aceite, la rededicación del templo. Hanukkah se celebraba cuando había templo, ¿no? Sí, después de que lo recuperaron. De hecho, hay un pasaje donde Mashiach, hasta el segundo templo, cuando se reedificó, bueno, más bien cuando estaba la época de los griegos, de los macabeos, ahí fue cuando se instituyó Hanukkah, ¿sí? Y lo podemos ver que se instituye como una celebración. Así como la celebración de Purim también se instituye como una celebración. Lees el libro de Esther, no existía esa celebración, pero se instituye y habla acerca de alguien que va a perseguir al pueblo, que quiere destruirlo. Entonces, Hanukkah te enseña algo que ser una diferente, ser esa luz o defender esa luz, esa conexión. Lo que hicieron los macabeos fue defender el templo, y el templo representa la luz para el pueblo de Israel, representa esa conexión especial que tiene con Hashem. Entonces, si ahora somos un templo, ¿cómo defiendes esa luz? ¿No asimilándonos? ¿Manteniéndonos que se apague la luz? Ah, no dejar que se apague la luz. Está bien, el aceite, ¿qué aceite? ¿Qué representa el aceite? Tenemos un midrash que hace Mashiach acerca del aceite, de las vírgenes. ¿Qué le faltaba a las vírgenes? Aceite. Entonces, si falta aceite, no hay cómo ungir, cómo iniciar el templo. El aceite representa todo. Ahora, ¿por qué Mashiach es el ungido? ¿Ungido de qué? Ungido de Hashem. ¿Y cómo ungían a los reyes? Con aceite. ¿Cómo ungían a los sacerdotes? Los únicos que se ungían eran reyes y sacerdotes. Nadie más.
Así que si ve a alguien ahí haciendo como que el aceite de la unción, tenga cuidado, tenga cuidado. La verdad, no se ungía más que a reyes y sacerdotes. Era lo único que se ungía. Hanukkah tiene la misma raíz que el Hanuk, y eso es educar. Comparten la misma raíz. A lo mejor esta la ve diferente, pero esta es la Kaf final, Sofit. Es Het, Nun, Kaf. Es la Kaf, Sofit. Entonces, educar. Educar tiene que ver con encender una luz. ¿Cómo educamos a nuestros hijos? ¿Qué tenemos que enseñarles? Leemos ahorita el Shema, Shema Israel. Amarás al Eterno cuando digas las palabras a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Enseñarles la Torah. Si hay un tiempo donde puedes enseñar a alguien a acercarse a Shem, es Hanukkah. Si pudiéramos entender qué es Hanukkah y empezarlo a enseñar, es algo donde puedes atraer a las personas. No un Pesach, no un Shavuot, porque esas ya son celebraciones instituidas para el pueblo. Si tú quieres enseñarle, vente, es una fiesta, la persona va a creer que es un bautismo o es un baby shower. Hanukkah es una de las cosas donde puedes enseñar a las personas. Significa instrucción, disciplina, enseñar. Todo eso tiene que ver con Hanukkah. Proverbios 22:6. ¿Alguien se sabe ese proverbio de memoria? Todos lo sabemos. Instruye al niño. Todos en el campamento anterior lo leíamos siempre. ¿O no? Instruir. Hanukkah. Eso es instruir. Enseñarle. ¿Qué le vas a enseñar al niño? Instrucciones. Entonces, si Hanukkah tiene que ver con instrucciones, tiene que ver con el templo. ¿El niño tiene un templo? ¿El niño tiene un templo o no? Su propio templo, su casa. Ahora somos el templo, un templo del Espíritu. Él tiene un templo. Tienes que enseñar a tu hijo cómo cuidar su templo. Alguien se quiere acercar a la Torah, tienes que enseñarle a cuidar su templo. Disciplina. No es fácil, pero disciplinarse, estás enseñando a los demás cómo cuidar un templo. Hanukkah tiene que ver con el templo. Cómo defender el templo. ¿Dónde empieza la reconstrucción del templo? ¿Alguien sabe dónde empieza la reconstrucción? Veamos la historia. Digo, todo ocurre siempre igual. ¿Dónde empieza a reconstruirse el templo? Una vez que se cayó el templo que llegaron los de Babilonia. ¿Dónde se empezó a reconstruir? Obviamente tuvieron que llegar ahí y levantar las piedras. Pero siempre una reconstrucción del templo empieza en el exilio. Empieza de afuera y lo empiezas a construir de adentro hacia afuera. O sea, de afuera ves que hace falta el templo. El templo estaban, Esdras, hicieron un viaje a llegar ahí, a levantar, a reedificar el templo. ¿Cómo creen que se va a reedificar el último templo? La gente va a saber que es tiempo. El pueblo va a saber que es el tiempo de reedificar. Hashem va a poner eso en las personas de que es tiempo de iniciar de nuevo. ¿Sí? La semana pasada puso un post Edgar Ramos, no sé si lo conozcan. A él le gusta mucho el estudio del templo y es fan, le gusta, ya es apasionado del templo. Y puso un post hablando de los días de Daniel. De los días de Daniel que menciona, bienaventurado el que llega a 1335 días. ¿Sí? Y algo que pasa con esos 1335 días, dice que de que fue
El 7 de octubre, al segundo año del mandato de, del presidente Trump, serían 1335 días, justamente en la celebración de Shavuot. Y eso inició en una celebración de Sukkot. Decía, qué interesante que al presidente se le reconoce como el rey en Israel, Ciro. Y Ciro empezó a reconstruir el templo en el segundo año de su mandato. ¿Sí? Lo curioso, o lo que le hizo un escrito ahí, es de que si tú te fijas, y bueno, ustedes lo van a investigar, eh, en el año 691 de nuestra era, se terminó de construir el domo. La primera vez, y luego fue destruido y fue reconstruido de nuevo ahí donde mismo. Pero la primera vez fue en el año 691. Ahora nomás saquen matemáticas. 691 más 1335. Yo no tengo calculadora, pero si me ayudan. 691 más 1335, que coincide en años, lo mismo que en días que dijo Daniel. Que corresponde al segundo año del gobierno de Trump también. No lo sabemos. Digo, son cosas que, esas son coincidencias. Está bien. Pudiera empezar algo. Pudiera empezar esa reconstrucción. Y esperemos, y normalmente estamos orando para que se reconstruya pronto y en nuestros días. Eso sería algo bastante bueno. Vamos a seguir. Dice, y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto, mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo, no sea que le acontezca algún desastre. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos a José y se inclinaron a él rostro a tierra. ¿Por qué Benjamín no fue? ¿Tienen alguna idea? Puede ser. Bueno, ahora explícame por qué Joseph le daba 5 veces más a Benjamín. Porque Joseph, cuando le daba porción de comida, le daba 5 veces más que sus hermanos. Es su hermano, su hermano. Ahorita vamos a ver. Ahorita vamos a ver. Digo, es bueno saber para... Yo también me sorprendí, no sé por... Ver, ahorita vamos a... hay 2 diapositivas más, vamos a saber por qué. Dice entonces, se acordó Joseph de los sueños que había tenido cerca de ellos. ¿Sí? Ahí fue cuando se acordó, cuando se postraron delante de él, se acordó de los sueños. O sea, hasta ahí se acordó del sueño cuando se postraron delante de él. Él no entendió los sueños. Entonces, y les dijo, espías sois, por ver lo descubierto del país habéis venido. ¿Por qué se pusieron nerviosos los hermanos cuando dijeron, no, no somos espías? Raquel, le he dicho la palabra Raquel. ¿Qué le pasa a un espía cuando es descubierto? Un espía cuando es descubierto lo matan. Digo, no creo que no tenga misericordia de un espía. Obviamente él sabía quiénes eran.
Estaba asustado, obviamente, y quería ver qué reacción tenían. Entonces los acusó de espías. Obviamente se asustaron, dijeron quiénes eran 12, que un hijo no había ido, un hermano no había ido y el otro pues no aparecía, el otro aparentemente ahí estaba muy perdido. Quería ver la reacción de ellos, quería saber qué pensaban ellos, pero José no le hizo nada por hacerlo. Él tenía un propósito de eso. Estaba probando. Entonces, dice, pero ellos no sabían que José entendía. Obviamente ellos empezaron a hablar y empezaron a recordar de que ahora la sangre de José, nuestro hermano, está delante de nosotros, por eso estamos teniendo problemas. Sabía que Rubén empezó a hablar y decir eso, dice que, pero ellos no sabían que José estaba entendiendo, porque tenían un intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos y lloró. Y después volvió a ellos y les habló y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Pregunta, ¿por qué a Simeón? Pues es inteligente, recuerden. ¿Por qué tomó a Simeón? ¿Es el que se portaba más mal? Cuando lo de Dina, Simeón y Leví, ¿por qué no a Leví? ¿Por qué no a los dos? ¿Más malvado? ¿Era el que seguía? Simeón era el tercer hijo. Rubén, digo, el segundo. Rubén, Simeón y Leví. Simeón era el segundo. Rubén lo defendía, el que seguía era Simeón. Puede ser. Pero si yo tomo a Simeón, ¿qué mensaje envío a mi padre? José es listo. Bereshit 29:33. Ahí está la respuesta. Estamos en Bereshit. 29:33. ¿Tiene sentido? ¿Ya lo leyeron? Por cuanto oyó. Ese fue cuando nació Simeón. Y le he puesto Simeón. Entonces el mensaje que está mandando José es que voy a tomar a este hijo por cuanto yo fui menospreciado, fui aborrecido de ustedes. Él se queda. ¿Y cuál es el nombre de José? Nombre de Joseph. Cuando nació José, ¿qué dijo su mamá? No dijo, hola bebé. Ujú. Dios me ha hecho justicia, escuchó mi voz y me dio un hijo. Y dijo, su nombre es Joseph. ¿Qué significa Joseph? Es Génesis o Bereshit 30:23 al 24, por si andan perdidos. Añádame. ¿Qué entendería José? ¿Qué debería entender? ¿O qué mensaje está mandando Joseph al padre? Shimeón. ¿Qué significa? Por cuanto fui aborrecido.
y luego añádeme otro hijo. Esos son los dos hijos que no tenía Jacob. Cuando Jacob se entera de que los hermanos llegaron y querían llevar a Benjamín, le decía, no, que ya tengo dos hijos perdidos. ¿Sí? ¿Tiene sentido o no? Sí. Ujú. En Bereshit 41:5 dice José cuando le pone el nombre a Manasés, dice, porque dijo Dios, hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. ¿Será que José se olvidó de su padre, de la casa? ¿O qué fue lo que olvidó? Lo que le habían hecho. Le puso Manasés porque había perdonado a la casa de su padre. ¿Sí? Y luego ahí se vienen los años malos. 2 años después es cuando vienen los hermanos, durante los años malos. Ok, entonces dice, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos. Ya después de que tratan de convencer a Jacob, esta es la respuesta de Rubén tratando de llevar a Benjamín. Dice, y habló Rubén a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no me lo devuelvo, entregándolos en mi mano, que yo lo devolveré a ti. Y él le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, haré descender mis canas con dolor al Seol. ¿Por qué le dolía tanto a Benjamín? Era el más chiquito. De Raquel, ok, ok. Ahí vamos, ahí vamos. Dice entonces, Judá dijo a Israel, aquí ya menciona a Israel, su padre, envía al joven conmigo, está hablando Judá, y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Y te respondió, ¿qué? Yo te respondo por él. A mí me pediréis cuentas. Si yo no te lo vuelvo a traer, y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable por siempre. Pues si no nos hubiéramos detenido, ciertamente hubiéramos ido y vuelto 2 veces. Entonces Israel, su padre, le respondió, pues que así sea, hacedlo, tomad a lo mejor de la tierra de en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas y mirra, nueces y almendras. ¿Por qué aceptó la propuesta de Judá y no la de Rubén? Tenemos que poner atención a lo que viene ahí. Dice Rubén, harás morir mis dos hijos. Ofreció, vas a hacer morir a mis dos hijos. Y Judá no dijo nada de eso, pero aceptó la propuesta de Judá y no la de Rubén. Judá tenía algo similar a Jacob. Judá había perdido dos hijos en la misma posición de Jacob. Rubén le dice, harás morir a mis dos hijos, pero Rubén no sabe qué es perder a dos hijos. Pero Judá sí sabía qué es perder a dos hijos. Y Jacob vio el sufrimiento de Judá al perder dos hijos y cuando se compromete por Benjamín, le parece bien la oferta. Porque él sabe lo que se sufre. Él sabe el dolor de perder dos hijos. Se murieron. Estaban vivos y se murieron.
Pero nos dieron obediencia, ¿no te acuerdas? Es que hay que leer la porción pasada, ¿sabes? ¿Ok? Por desobedientes murieron. Pero el dolor de un padre al perder un hijo es muy alto. De hecho, no existe un nombre para, ¿sí? No tiene nombre. Entonces, no solamente un hijo, perdió dos hijos, Judá. Perdió dos hijos. Entonces, Jacob había visto ese sufrimiento de su hijo y le pareció bien porque él sabía lo que había sufrido y él conocía lo que sufriría si pierde a otro hijo. Sabía el dolor que iba a ocasionar a su padre si perdía a otro hijo. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Bueno, qué bueno. Entonces dice, se sentaron delante de él. Bueno, ya se fueron, llegaron con Joseph y Joseph les prepara un banquete. Y primero se asustaron porque dice, "Bueno, ¿por qué nos va a meter a la casa?" Y Joseph en su mentalidad dice, se sentaron delante de él, el mayor conforme a su primogenitura y el menor conforme a su menor edad. ¿Cómo sabía él eso? Joseph sabía eso. Pero si te pones a pensar, una mente privilegiada, te está mandando mensajes. Y si yo te conozco, yo conozco cada uno de ustedes. ¿Cómo puedes acomodar? ¿Qué probabilidad hay de acomodar 11 del más chico al más grande? Sin fallar. Solamente conociendo. ¿Sí? Entonces, esa es la mente privilegiada de Joseph. Joseph manda mensajes todo el tiempo. Si ponemos atención, todo lo que hace Joseph tiene un mensaje, tiene un propósito. Oh, sí sabía, sí sabía. Entonces, lo de Benjamín, ¿por qué Benjamín le daba 5 veces más? Porque no pecó, porque era más chiquito, porque era su hermano. Estaba más gordito y comía más. ¿Qué similitud ven de cuando Jacob envía a los hermanos y Benjamín se queda en casa? Igual que pasaba con José, se quedaba. El segundo al mando era Benjamín. El que estaba como autoridad sobre los hermanos era Benjamín. Dice, si vuelvo a perder este, se acaba todo. Se acaba todo el plan de Hashem, porque sobre el linaje de Raquel debía de venir. Entonces se acababa todo. ¿Por qué le da 5 veces más? Jerarquía, autoridad. Estaba reconociendo que es la autoridad de los demás. Porque le dio más vestidos. Los demás una vestimenta, él le dio más vestidos. Autoridad. 5 veces más. Es por eso, realmente, una vez no pone atención en esas cosas y uno se imagina, dices, "Ah, pues es que es su hermano, es que lo quiere mucho." Pero si te pones atención en la narración, hacía lo mismo con José que con Benjamín. Enviaba a los hermanos a que fueran y José estaba en casa. Entonces aquí envió a los hermanos y Benjamín estaba en casa. Y José sabía eso. José sabía con sus hermanos que Benjamín era el que tenía el mando. Porque no iba a pasárselo a sus hermanos. De hecho, tú ves a Jacob, no confiaba en los hermanos. Tenía que poner a alguien que los vigilara, a alguien todo el tiempo estarlos observando para ver cómo actuaban.
Benjamín tenía el respeto. José tenía el respeto. Jacob tenía que pasar la estafeta a alguien más. Pero educar, ¿a quién? Educó a José en todo lo que pudo, pero José desapareció. Educó a Benjamín en todo lo que pudo. ¿A quién iba a educar después si Benjamín moría? Estamos hablando que un hombre mayor. De hecho, ya mamá ha vivido 17 años en Egipto. ¿Cómo iba a levantar a otro y en quién iba a confiar? Entonces, la autoridad era Benjamín, el hijo de la mano derecha. Porque le pone Benjamín, que significa estar a la derecha del Padre. Porque en Apocalipsis vemos que Yeshua se pone a la derecha del Padre. Isaías creo que nos menciona, aquí nos ha nacido un hijo que se llamará, no recuerdo, admirable, consejero, menciona 5 cosas, pero está poniendo autoridad. En la antigüedad se le ponían diferentes nombres a la autoridad. ¿No lo he visto en el suegro de Moshe? Que tiene diferentes nombres que de repente aparece como Reguel y luego él aparece con diferentes nombres en la escritura, el suegro de Moshe. Y no recuerdo los nombres, se me olvidó. Sí. Entonces, a una autoridad se le conoce con diferentes nombres, pero no son nombres, sino más bien son como títulos. ¿Sí? Pues no sinónimos, porque son títulos de un soberano. Sí. De hecho, faraón no es un nombre, digo, es el título. Ok, entonces, ya vamos a terminar. Estaban los hermanos con José. ¿Sí? Bueno, y mencionaron, ya cuando los encontraron la copa, dice que muera en el que hayas la copa y nosotros seremos tus siervos. Y el siervo le contestó, dice, eh, aquí volvió a hacer, y buscó cómo el siervo sabía quién era el mayor y quién era el menor. Porque buscó del mayor y acabó en el menor. Buscó en cada uno de ellos y el mismo orden. Y no es José, es el siervo de José. Obviamente, obviamente. Entonces uno cree que fue una acusación justa de José, acusar a su hermano injustamente. Ahora que ya sabe que si Benjamín es el que está por cabeza de todos, si ya sabe que Benjamín es como que la autoridad de sus hermanos, ¿qué van a hacer los hermanos ahora con Benjamín? Cuando José era la autoridad, sabemos que José sabe lo que hicieron con él. Y ahora que Benjamín es la autoridad, él quiere saber qué van a hacer con él. Eso es lo que veo. Eso es lo que quiere ver José. Si realmente respetan jerarquías, respetan autoridades, si están dispuestos a dar la vida por la autoridad que Hashem puso. Y que en este caso Benjamín es la autoridad. ¿Sí? No nos dice nada la escritura de que le da la autoridad, pero tú vas leyendo y dices, tiene lógica. Benjamín era el siguiente. Cuando no tiene lógica, cuando José le está dando de platos extras, vestidos extras, él es un reconocimiento aparte. ¿Es mi hermano? No, él tiene mayor autoridad. ¿Sí? Y entonces dice, y luego dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos y he aquí que nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel cuyo poder fue hallado en la copa. José respondió, nunca
yo Talaga, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Vosotros id en paz a vuestro padre. Libera a todos los que ya habían hecho mal con Joseph, libera a todos. Les dio la oportunidad de irse. Benjamín se queda, todos son libres, vayan en paz. Esa es la mayor prueba que hizo Joseph. Y ahí vio que los hermanos habían cambiado, ven que estaban dispuestos a dar la vida por el soberano. Y eso ya lo vamos a ver la siguiente, ¿verdad? Es como novela esta. Una película. Ahí nos vamos pasito a pasito. Entonces, ¿qué es copa? Copa es vivía, gavía. Eso es copa. Casé es cubrir. Tiene el mismo valor numérico. ¿Se acuerdan que vemos valor numérico y tienen situaciones que nos ayudan a entender por qué puso una copa? Uno dice, una copa, bueno, ¿qué tiene de malo? ¿Qué simbolismo tiene la copa? ¿Por qué Yeshua dijo que pase de mí esta copa? ¿Por qué esa copa estaba en Yeshua? ¿Por qué estaba algo sobre él cuando él era inocente? Iba a ser entregado, él era inocente y le pide al Padre, haz que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Por qué menciona copa? ¿Por qué Benjamín también es acusado con una copa? Injustamente, porque realmente no la tomó. Y Benjamín tiene que ver con el hijo de la mano derecha. Mashiach tiene que ver con el hijo de la mano derecha. ¿No? Casé es cubrir. Y arriba hay otra palabra. Está fácil. Es un libro de la Biblia que también tiene el mismo valor numérico que copa. Daniel. Daniel. ¿Qué quiere decir Daniel? Dios es juez. Dios es juez. El juicio es de él. Él es el que toma la decisión. El llevarlo a la copa, Mashiach por eso entendió cuando haz que pase de mí esta copa, pero tú eres el juez. Tú tomas la decisión. Tú decides si lo hago o no. Que se haga tu voluntad conforme a lo que tú dices. A fin de cuentas, yo estoy cubierto por ti. Con Benjamín pasaba igual. ¿Le iba a pasar algo a Benjamín? No. Sí hubo un juicio sobre él, pero no le iba a pasar nada. Había una cobertura sobre él. Había una culpabilidad, era inocente, pero tenía una cobertura de que no le iba a pasar nada. Y así nosotros pondrán una copa delante de nosotros. Siempre ha ocurrido. Se hace culpable a un pueblo inocente. Se le hace ver a un pueblo que está haciendo cosas ilegítimas. Y esa copa va a estar delante de nosotros. Pero tenemos esa cobertura y tenemos esa seguridad de que Hashem tiene el control. ¿Sí? Muy bien, entonces la semana que viene continuamos con qué pasó con Judá. Vamos a terminar la transmisión. Que Hashem les bendiga. Nos vemos la siguiente semana. Shabbat Tov.